Buenas noches, comenzamos Puntos de Vista para dialogar, conversar, debatir en esta oportunidad de la agenda laboral que tiene el gobierno y algunas discrepancias que han surgido con la oposición, con la CUT, en torno, por ejemplo, al proyecto de flexibilizar la jornada. Están con nosotros esta noche don Carlos Jara, Seremi del Trabajo del Biobío. ¿Cómo le va, Seremi? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Gracias por invitarme. También nos acompaña don Enrique Inostroza, ex Seremi de Gobierno de la región del Biobío. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Seremi, un gusto estar con usted. Igualmente. A ver, Enrique, ¿qué te parece los planes de cambios en la legislación laboral que ha tenido el gobierno? Hemos conocido algunas iniciativas, algunos proyectos, no todos. Se dice que podría venir una gran reforma laboral, pero ya se habla de flexibilizar la jornada, en una de esas de adelantar la hora de entrada al trabajo, que ya podemos analizar aquello si fue una frase desafortunada del ministro o no, pero ¿hay un norte definido en el gobierno en este tema? Yo ahí tengo una duda y a lo mejor el Seremi podrá explicarlo desde la voz oficial del gobierno, porque particularmente vamos desde octubre del año pasado. En octubre el presidente Piñera hizo un anuncio en cadena nacional diciendo que iba a ingresar un proyecto de reforma de pensiones. Octubre del 2018. Recién en abril se está pidiendo la urgencia para efecto de la discusión. Y entre medio, un proyecto que cuesta plata. Y entre medio, el gobierno ingresó un proyecto de reforma tributaria que particularmente el informe financiero señala que no tiene nuevos ingresos y que más bien el Estado va a dejar de percibir una cantidad de recursos muy significativa, cerca de 890 millones de dólares en régimen. Entonces, primera contradicción o duda que me tiene, si efectivamente para efecto de mejorar las pensiones se necesita un aporte del Estado. Por ende, uno debería tener una reforma tributaria, que es la forma que tiene el Estado para efecto de recoger dinero, que sea por la vía de tener más tributos, más recursos para el Estado, para poder destinarlos a su fin. Primer punto. En el tema de la flexibilidad horaria, no se conoce el detalle del proyecto. Se conoce un anuncio y que el ministro Monke el fin de semana señaló por un medio no oficial, en un canal de televisión, que iba a ingresar por el Senado. Si uno revisa la página del Senado, y la revisé hace unos minutos, no existe proyecto, existe un anuncio. Ese anuncio, en general, digamos, y las explicaciones después del ministro, yo creo que han enredado más el tema, porque no, esto de decir, mire, ¿sabe qué? Llegan a las 7:30... Eso no ocurre, tiene que haber una reforma un poquito más integral. Pongo un ejemplo. ¿Pero es tan malo flexibilizar la jornada? No es malo. ¿Repartir las horas? No puede ser malo, pero hay que tomar en base a dos cosas que a mi juicio son relevantes. Uno, la relación entre el empleador y el trabajador es una relación asimétrica. Por eso existe el derecho al trabajo, para efecto de poder regular. Este proyecto, en los anuncios que ha dicho, mire, le da flexibilidad individualmente a los trabajadores para pactar. Ojo con eso. ¿Se irá a pactar, a acordar entre las partes o va a ser una imposición del empleador? Primer punto. ¿Y despodencia a los sindicatos? Claramente despotencia a los sindicatos. La curva de sindicalización en Chile y en la región del Biobío, entiendo que así Seremi, ha ido en alza. Cuando dice, mire, independiente que exista un sindicato, usted puede pactar individualmente, eso genera un efecto contrario a potenciar la capacidad de negociación del trabajador vía los sindicatos. Primer punto. Segundo punto. Si alguien le dice, mira, salga más temprano, eso tiene un montón de efectos. Las personas tienen que llevar a su hijo al colegio, al jardín infantil. Cuando decimos que las mujeres tenemos que incorporarlas mucho más al mundo del trabajo, en igualdad de condiciones, hay un montón de efectos que tienen anunciar tan fácilmente esas medidas. Creo que sería más fácil, para efecto de poder resguardar el sentido de pasar más tiempo con la familia, más tiempo de descanso, acoger una vieja idea que existe de poder rebajar la jornada laboral de 45 horas semanales a 40. Me parece que esa es una buena idea. ¿Son justificables las preocupaciones de Enrique Inostroza, de la CUT, o es parte de la campaña del terror que en el gobierno acusan cada vez que hay un proyecto de ley? Mire, yo no lo haría de campaña del terror, pero sí lo que hablo es que me resulta inconcebible que antes de conocer un proyecto, en su detalle, como reconoce Enrique, estén criticándolo. La verdad es que nosotros tenemos como gobierno, tenemos la posibilidad de escuchar directamente de los autores del proyecto cuáles son los alcances de la norma, aun cuando no esté
conocida por toda la ciudadanía. Pero ¿es responsable presentar una idea legislativa de manera tan general o superficial? Es que no es ¿O no, superficial. no comparte aquello? No, en absoluto, en absoluto. ¿Por qué? Porque antes de presentar el proyecto hay que socializarlo. La gente tiene que conocer de qué se trata. Y además estamos a puertas de la votación de la reforma de pensiones, ¿verdad? Yo realmente considero de que la oposición al gobierno no tiene derecho moral a oponerse a esta idea de legislar. Y perdóname que te lo diga, necesito. ¿Por qué? Porque en la campaña presidencial, el candidato José Piñera prometió una reforma de pensiones. Y ahora estamos en jaque con la idea de legislar. ¿José Piñera dijo? José Piñera, el creador del No, sistema de AFP. Sebastián Piñera. ya, nos fuimos al pasado ahí con Sebastián Piñera. Con don José Piñera. Nuestro presidente Sebastián Piñera prometió a la ciudadanía O sea, tiene que una cumplir, reforma de una- pensiones. Y esto es cumplir lo prometido. Entonces, ¿pueden haber diferencias? Claro que pueden haber. Y el gobierno, como un gobierno democrático, está dispuesto a escuchar esas diferencias. Pero lo primero es, conversemos sobre el proyecto. Y para eso tiene que aprobarse la idea de legislar. Ahora, respecto de la reforma laboral, bueno, también es necesario, lo mismo que prometió el presidente en la campaña, es flexibilizar el Código del Trabajo, que la verdad es que es una camisa de fuerza que nos deja moverse en la dirección en que todos los trabajadores del mundo están dirigidos. ¿Y por qué genera tanto temor? ¿El chileno es como reacio al cambio, a lo nuevo? Yo creo que eso se, en gran parte promovido por los partidos de oposición, ¿verdad? De hacer las condiciones adversas para el trabajador. Yo creo que nada de eso hay en el proyecto. Porque ¿qué malo puede haber en esto de que el trabajador tenga la posibilidad de ver la forma, cómo realiza, en qué tiempos realiza él o podría realizar mejor su trabajo? Ahora, cuando esto se dice quitarle poder a los sindicatos, yo diría, ¿por qué quitarle poder y por qué no reconocerle la libertad del trabajador? Si los trabajadores sindicalizados son alrededor del 20% en Chile. ¿Y por qué negarle al 80% la posibilidad de conversar, convenir con su empleador una forma de distribuir su carga laboral en horarios distintos? Pero eso sería borrar lo que dejó el gobierno anterior en su reforma laboral, donde le dieron poder exclusivo de negociación para obtener los beneficios a los sindicatos. Me quiero hacer cargo de un par de afirmaciones, si me Hágase permite, cargo. Francisco. Primero, hablar de moralidad o no de la oposición sobre... Separemos las cosas para la ciudadanía. Hay un proyecto de reforma de pensiones que el presidente anunció en octubre del año 2018 y recién en abril le puso urgencia en el Parlamento. Luego, sobre eso, la oposición tiene una serie de observaciones. 10 puntos para efecto de observar. En algo que el propio gobierno, por eso dio todo este tiempo. Por eso anuncia en octubre y luego en abril le pone urgencia. ¿Para qué? Para conversar. Se pusieron en la mesa los temas. ¿Qué pasó entre medio? El gobierno ingresó un proyecto de reforma tributaria. Proyecto de reforma tributaria que le quita al Estado anualmente cerca de 900 millones de dólares. No es muy congruente y por eso tenemos una duda. Uno de los temas que puso la oposición para efecto de poder discutir este tema dice relación, por ejemplo, a hacernos cargo del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, porque eso genera también un gasto del Estado muy grande, año a año. Así es. Y por lo tanto es necesario discutirlo. Eso no lo aborda no lo aborda el proyecto y por lo tanto se puso en condición. Cosa distinta es de algo donde la semana pasada, después del 1 de mayo, el gobierno anuncia en La Moneda un proyecto. Ha pasado una semana, no se conoce el texto. Entonces, efectivamente, lo que nosotros estamos discutiendo es sobre lo que ha dicho el presidente y lo que ha dicho el ministro del Trabajo. Y sobre lo que han dicho ambas autoridades tenemos reparo. Y pongo un par de ejemplos que me parecen relevantes. En datos emanados de la propia cartera del trabajo en la región del Biobío. ¿Cuál es el rubro de trabajadores, el sector de trabajadores que mejor remuneración tiene en la región del Biobío? Los capitanes de pesca.
¿Cuál era una característica fundamental? El 100% de ellos tienen sindicatos fuertes. Según los informes que dio a conocer ayer, el propio Observatorio Laboral, que es patrocinado por el Ministerio del Trabajo en la región del Biobío, son el sector de trabajadores que tiene mejor remuneración. Y otro dato que salió de la Fundación Sol el fin de semana. La media de ingresos de los trabajadores de la región del Biobío no supera los 350.000 pesos. Es ese tipo de trabajadores que yo creo que no tiene las condiciones para efecto de poder negociar libremente con el trabajador. Insisto, una de las bases del derecho al trabajo es que la relación entre el trabajador y el empleador es una relación asimétrica, no es igual. Y por lo tanto, no cambiemos eso en función de este proyecto. Vamos a ir a una pausa y ya seguimos conversando. Gracias, Cote. Hola, director. ¿Cómo están? Hola, chiquillos. ¿Cómo les va? Pancho, mira, este año el Quino Día de la Madre viene con una zona especial para que le digas a tu mamá cuánto la quieres. Qué buena. ¿Y tú, Pancho, qué le escribirías a tu mamá? Tantas cosas. Que la quiero. Le daría las gracias. ¿Y si la tuviera al frente en este momento? ¡No! ¡Mamá! ¡Se pasaron! Este Día de la Madre, Quino trae una casa, un auto, viajes, bonos y lo más importante, la oportunidad de decirle a tu madre cuánto la quieres. Te amo, mamá. Somos una universidad soñada y construida desde concepción. Y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar. Y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo, ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación centenario. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. A 10 minutos del centro, en el kilómetro 1.4, camino a Penco, se encuentran las canchas del fútbol profesional del Club Deportivo Universidad de Concepción, el cual posee un sistema de base elástica o shockpad que disminuye el riesgo de lesiones. Por ello, los profesionales las prefieren. Además, se cuenta con cafetería, amplios estacionamientos, camarines completamente equipados, fácil acceso, seguridad las 24 horas, excelente iluminación, primeros auxilios y un doble sistema de drenaje que permite jugar bajo la lluvia. Reserva tu cancha en www.cdcampaniludec.cl. Campo Deportivo Campanil UDEC, donde entrenan los profesionales y juegas tú. Continuamos en Puntos de Vista, Seremi del Trabajo. Respecto a lo que dijo el ministro Monkever, esto de entrar a las 7:30 de la mañana en vez de a las 9, que trajo mucha crítica, ¿cómo lo define usted? Bueno, yo diría que el ministro Monkever en eso lo usó como ejemplo nomás, como un ejemplo para ver cómo se podía arreglar el desempeño laboral. Pero en ningún caso puede ser un dogma ese, ¿verdad? Él lo utilizó como ejemplo para ver que hay posibilidades de flexibilizar los horarios de ingreso y de salida. ¿Usted cree que el país está preparado para estos cambios? Es que le pongo el caso que se lo dije a un colega suyo, al CRM de Vivienda, el sueldo mínimo está en 300.000 pesos. Por ejemplo, no creo que con esa plata se alcance a alguien a comprar un buen computador para trabajar desde la casa. ¿Usted cree que el país tiene las condiciones para implementar la flexibilidad
modificar los horarios de entrada y salida, estar más con la familia, las mujeres. Hay gente que dice, oye, ¿por qué me tengo que llevar trabajo para la casa si en la casa descanso? Sí, no es llevarse el trabajo para la casa, sino que el trabajo que puede realizar en la oficina lo realice con cargo a las horas laborales, lo pueda realizar en la casa. ¿Y estamos preparados como sociedad? Yo entiendo que debemos caminar en ese camino, por ese rumbo debemos caminar. ¿Por qué? ¿Porque lo demanda el mercado global? Porque el punto de los países más desarrollados que nosotros tienen esa posibilidad de flexibilizar su forma de realizar los trabajos en distintos horarios, en distintos lugares. Y hacia allá tenemos que caminar. No podemos quedarnos estancados en la forma de realizar nuestro trabajo de la manera tradicional y tan rígida como lo establece nuestro código. La oposición pide recortar la jornada laboral. Bueno, le digo a la oposición que en la vez anterior, cuando se bajó de 48 a 45 horas, los sueldos sufrieron una merma del orden del 3%. Y eso no quiere el gobierno. El gobierno no quiere que los sueldos de los trabajadores se rebajen. Por eso es que no se rebajan las horas de trabajo. Lo que sí se puede hacer es optimizar la productividad de los trabajadores en la misma cantidad de horas, en menos días de trabajo. Enrique, ¿cuál debiese ser el foco del gobierno en materia laboral? Si no comparten esto de flexibilizar la jornada, o a lo mejor tú me vas a decir sí, pero tiene que ir acompañado de otras medidas, ¿cuál debiese ser la prioridad? Hablando de el tema laboral. Por ejemplo, yo creo que la reducción de la jornada laboral es un tema. Pero Chile no produce mucho. Lo que con pasa, 8 horas. 7 horas y media, perdón, vamos al punto. Cuando la media, Seremi, de los empleos del 70% de los trabajadores de la región del Biobío gana 350.000 pesos. Un pelito por sobre el sueldo mínimo mensual. ¿Es un tema de productividad o tenemos que efectivamente hacer, por ejemplo, alzando el sueldo mínimo para efecto de poder aumentar esos sueldos de los trabajadores? Cuando se habla de productividad, cuando existe un alto nivel de endeudamiento, yo creo que hay que buscar fórmulas. ¿Usted cree que es por la poca remuneración que se produce menos porque no hay un incentivo? Yo creo que sí. Un trabajador que gana 350.000 pesos, que está pensando en cómo pagar las cuentas mes a mes, que tiene que trasladarse, estamos viviendo los efectos de la tasa de motorización en el Gran Concepción. Los tacos son ya no hoy día una cosa que pasa de vez en cuando, pasa todos los días. Los tiempos de traslado son muy altos. Entonces, por lo tanto, pensar, y eso ocurre en muchas ciudades del país, pensar en bajar la jornada laboral a 40 horas me parece que es mucho más viable para efecto de poder llegar a ese fin que este proyecto que plantea Piñera señala. Tratar de buscar mayor beneficio o bienestar. ¿Vamos a producir más trabajando 40 horas al día? Perdón, a la semana. Yo creo que no vamos a producir ni más ni menos. El trabajador chileno va a producir exactamente lo mismo. Si el gobierno quiere discutir el teletrabajo, que me parece razonable, envíe un proyecto sobre teletrabajo, que es una cosa distinta. Porque estamos hablando de qué tipo de trabajadores. De un ingeniero, de un consultor, que efectivamente puede, en vez de estar encerrado 8 horas en la oficina, es totalmente dable que haga su trabajo en la casa, pero eso es otro tipo de trabajador y lo que se requiere es un proyecto que vaya orientado hacia ese fin. No esto que además, Seremi, cuando usted trata a la oposición de inmoral a propósito del debate sobre el tema laboral, yo también creo que el país le exige un poquito más de seriedad al gobierno cuando un día después del Día del Trabajo el presidente de la República hace un anuncio que genera esta polémica. Y ha pasado más de una semana y no conocemos el texto del proyecto. Creo que en estos temas se requiere mayor rigurosidad, se requiere mayor tranquilidad para efecto de una discusión que sea con altura de mira, que sea mirando al trabajador, pero no con anuncios, sino que con textos y letras de proyecto. Bueno, a ese respecto yo quiero decir que si queremos discutir un proyecto, conozcámoslo y demos la posibilidad de que se legisle al respecto. Pero no podemos partir con una reforma negándonos a conocerla. Pero por supuesto, si el Parlamento mañana no aprueba la idea de legislar, simplemente... Que no confundamos las usted cosas, está hablando de la reforma de pensiones. Son dos cosas distintas. Pero sí, por honor al tiempo. ¿Qué espera usted de lo que suceda mañana con la
con el proyecto de pensiones. Sí, yo le pido a los parlamentarios que sean consecuentes, que sean, en definitiva, que se atengan al veredicto del pueblo. El pueblo votó por un proyecto de reforma de pensiones. Podemos tener distintos puntos de vista respecto de varios aspectos del proyecto. Podemos tenerla. Sí, nadie está diciendo aquí que esto es lo último y esto es lo que debe aprobarse. Ojalá se apruebe así. Pero si hay puntos de vista, conversémoslo, discutámoslo. Si tenemos otras iniciativas, pongámoslas sobre la mesa. ¿Usted cree que este es un buen proyecto y que va a mejorar las pensiones de los chilenos? No tengo ninguna duda que así va a ser. ¿Y si viene otro gobierno de otro color político y lo deja atrás? Lo que tengo claro también, que este proyecto de pensiones no es un proyecto definitivo ni que vaya a solucionar el problema de las pensiones que tienen los trabajadores de Chile. ¿Por qué no siguieron el proyecto de pensiones de Michelle Bachelet? ¿Era malo? Porque él, primero, porque establecía un 5% de aplicación inmediata. Esa es una idea. Y el proyecto del presidente Sebastián adicional. Exacto, el 5% adicional. Un aumento de la cotización. ¿Del presidente Piñera? Un 4%, pero en años, no inmediatamente. Y los efectos que produciría un aumento inmediato de un 5% de la cotización sería 65.000 empleos en riesgo, porque sobre todo las pequeñas y medianas empresas no serían capaces de soportar un tributo de ese tipo. ¿Qué va a pasar en el Congreso? ¿Qué esperas tú, Enrique? Porque a lo mejor en la oposición se ponen de acuerdo, después llega la DC y rompe ese acuerdo. Mire, si efectivamente en la Comisión de Trabajo, los parlamentarios de la oposición en la Comisión de Trabajo, incluyendo el presidente de la Comisión, el democrático Soto, le plantean una serie de exigencias al gobierno. En el juego, que también el gobierno, porque cuando habla de democracia... Para cerrar, vamos a lo de las pensiones. El tema de también se eligió un parlamento, y ese parlamento tiene derecho, en los juegos que tiene el gobierno, de poder plantear temas. Se tiene que discutir, efectivamente, pero también con un grado de mayor seriedad. El tema de las pensiones es el tema de principal preocupación de los chilenos. Así es. ¿Usted cree que el proyecto anterior era mejor que este? No, mire, se podrá discutir, pero con la misma fuerza que el gobierno dice, yo tengo mi idea, también el Parlamento organizado, en una oposición que también fue electa por voto popular, dice, nosotros también tenemos cierta idea y queremos que se plasme en la idea que el gobierno va a presentar al Parlamento. Eso es democracia. ¿Pero en la sala o incluso negando la idea de legislar? Mire, lo más probable es esperemos mañana a las 9:30 de la mañana, se inicia la votación. Perdón, es que ese es el llamado que yo le hago a los parlamentarios. A que aprueben la idea de legislar para que se vea en sala. Exacto, las proposiciones que las veamos discutiendo en sala. Señor director, vamos a revisar la encuesta brevemente, no vamos a alcanzar a comentarla, pero queremos mostrarla rapidito, ¿ya? Tiene que ver con los temas laborales. Encuesta puntos de vista. ¿Qué opina del proyecto de flexibilidad laboral? Es positivo, dice un 21%. Un 21% también dice que denigra a los trabajadores. Un 46% dice no estamos preparados y un 12% hay otras prioridades. Todavía la gente puede votar porque esto va a quedar ahí un par de horas más en nuestro Twitter. Muchas gracias, Seremi del Trabajo. Estaremos atentos a lo que pasa en materia laboral y de pensiones. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Gracias, Enrique. Don Enrique, hasta la próxima. Gracias, Francisco. Seremi, muchas gracias. Y a ustedes también, hasta mañana. Gracias.